Muy buenas, pues hoy en la cripta tenemos un invitado de honor. Vamos a charlar con José Manuel, director y presentador del podcast La Llamada de la Luna. ¿Cómo estás, José Manuel? Hola, buenas noches. Pues súper encantado de estar por fin en la cripta. La he visitado alguna vez, pero bueno, siempre desde el podcast. Y hoy ya personalmente. No es la primera vez Feliz que de estar estás aquí. por aquí, te digo, a los que nos vean, no es la primera vez. Y para mí es un honor, ya te lo dije, fuera de micros, que estés por aquí, porque para mí es tenerte aquí esta noche es un sinónimo de calidad por el trabajo que haces en iVoox, del cual pues vamos a hablar un poco esta noche también. Pues nada, ya te digo que muy agradecido. Para mí es un honor también visitarla. Pues te empezó un poco con la. Vamos a empezar con la entrevista y como te comentaba, quiero que sea también pues una charla amena y distendida, que yo creo que es el formato que a mí me gusta y compartimos el gusto, ¿no? Por ese tipo de formato, que no sea solo una entrevista sin más, que seguro que te han hecho muchas entrevistas y seguro que. Pero bueno, intentar hacer algo un poco diferente también, ¿no? Muy bien, perfecto. Pues mira, a lo largo de tu trayectoria en la llamada de la luna, ¿cuál ha sido el caso que más te ha impactado? Con el cual incluso has llegado a tener pesadillas o sueños una vez lo has redactado o incluso una vez ha salido en el podcast. Pues hay varios, pero como siempre digo, y es verdad, tengo una memoria nefasta. Porque, porque sí, porque sobre todo yo creo que es una defensa que tengo del cerebro, que cuando busco tanta información, pego varios días informándome, buscando, contrastando al final, y yo creo que cuando termino el programa se me olvida todo. Se me olvidan datos, nombres, fechas, se me olvida todo. Pero sí es cierto que de los peores que lo he pasado buscando información y haciéndolo, uno es el abuelo asesino de niños, que llamé el programa, que no me acuerdo muy bien del nombre. Ahora mismo lo sé, pero no me acuerdo. Y otro es, ese sí me acuerdo, Sylvia Likens. Sylvia Likens, con 16 años creo que pasó, la arrastraron unos niños, la metieron, bueno, unos niños y la madre, la metieron en el sótano de la casa y no recuerdo cuántos días, y tuvo varias semanas creo, torturándola, haciéndole de todo, violándola, quemándola. Y lo peor era que los niños del colegio la visitaban como si fuera un juego. Nadie decía nada, la chavala cada vez que venía alguien nuevo era una esperanza para ella. Pero nada, todo el pueblo de los niños que la visitaban hacían lo mismo y al final la chica pues murió. Entonces esa historia principalmente yo creo que esta me marcó bastante. Sobre todo ver las imágenes, porque cuando buscas información tienes que ver imágenes, tienes que ver fotografías, existen, del cuerpo de la niña, cómo le dibujaron letras en el cuerpo, pero no dibujadas, sino con algo punzante, con algo cortante, ¿no? Y están las fotos ahí, ¿no? Eso fue, yo creo que la que más me marcó, Silvia Likens. Claro, porque por ejemplo tú, por ejemplo el caso de Silvia Likens, que lo recuerdo perfectamente, y el abuelo asesino de niños, que son de los podcasts también más duros que he escuchado en tu programa, y los que más, yo creo, los que más han impactado a la gente, porque son casos reales en los cuales pues están todas las fotografías y está todo, no es un caso que, como a veces pues yo puedo escribir un relato en el cual pues puedo ficcionar o puedo pues meter cosas que no son reales, ¿no? Pero muchas veces se dice que la realidad supera la ficción. Porque, por ejemplo, para este caso, ¿tú cuánto tiempo te tiraste investigando, viendo fotografías y metiéndote en el caso de lleno? En estos casos no lo recuerdo, pero sí es cierto que yo saco un programa cada 2 semanas, en tiempo que puedo. Un día son 2 horas, pasan 2 días y no hago nada, pasa un día y le meto 8 horas. Y una vez contabilicé y eran, creo recordar que 37 horas para 1 hora de programa. No recuerdo si en este caso también fue así, pero sí es cierto que son muchísimas horas viendo, ya te digo, contrastando, metiéndote en la piel un poco en este caso de Silvia y de la hermana, que era una hermana menor, que lo vivió todo. Y he tenido muchos casos, he hecho muchos casos, pero tanto no me han marcado. No me han marcado como esta niña. Claro, yo entiendo que cuando pasas mucho, me pasa a mí a veces cuando estoy escribiendo un relato, cuando estoy haciendo, que pasas mucho tiempo con una cosa y la cabeza como que no descansa, cuando estás durmiendo como que las cosas te empiezan a llegar a la cabeza, llegas a soñar, yo he llegado a tener pesadillas con algunos casos, recuerdo
que yo aquí, pues donde vivo, había, creo que te lo comenté en su día, pues había un mesón, ya a finales del año 70 o por ahí, en el cual la dueña de ese mesón pues había asesinado a su pareja actual y lo había desmembrado por un monte que hay por aquí, y se cuenta incluso que hay una leyenda urbana que incluso llegó a dar de comer partes del cuerpo a los comensales que iban a ese restaurante, ¿no? Entonces este caso es muy impactante y yo también me pasó un poco también como a ti, ¿no? Aunque bueno, fue hace ya muchos años, finales de los 70, pues se te acaba metiendo en la cabeza y durante varias noches pues tuve pesadillas con ese caso en las cuales incluso pues yo llegaba a estar presente en ese asesinato. Entonces por eso yo creo que no debe de ser tampoco nada fácil para ti luego el coger y dar la palanquita y desconectar un poco de lo que es el trabajo de tu vida personal, ¿no? Claro, porque además yo es que siempre digo, soy muy perfeccionista y hasta que no termino el trabajo, que más o menos me quedo tranquilo, que nunca me quedo tranquilo, subo el programa porque tengo que hacerlo por tiempos, pero esa perfección me hace buscar más, ver más, e intentar llegar a lo que siento, intentar reflejarlo en los programas. Y claro, llega un momento en que te metes demasiado y sobre todo cuando son niñas, lo digo porque yo tengo una niña, entonces, una niña de 7 años, entonces quieras que no, se te va la mente a tu hija y te daña más, aunque en este caso tenía 16, 17 años, creo que 16 la Silvia Likens, pero, pero es inevitable que te pongas en su piel y te afecta, claro que te afecta. Y además más cuando es un ser indefenso como un niño, ¿no? Como cualquier niño que ellos no pueden defenderse. Así es, además que ya te digo, estaba amarrada, torturada y no había manera de salir de allí. Y la esperanza que tenía es que entrara alguien nuevo que, digamos, diera el chivatazo y nunca ocurría. Es un caso sin sentido, es que no tiene lógica ninguna. Terrible. Y también te quería preguntar, una de las preguntas que tengo por aquí pues en la lista es, ¿por qué hacer misterio? ¿Por qué te has decantado por hacer misterio en otro tipo de contenido? Porque el misterio siempre me ha atraído, siempre, desde muy niño, que estoy ahora buscando los libros, por cierto. Teníamos un libro del mundo desconocido, creo que eran 3 revistillas que había, una de fantasmas, otra de ovnis y otra creo que se llamaba Monstruos, el mundo desconocido, creo recordar. Me acuerdo que llevamos chavales de 8 o 9 años, quizás, y siempre nos reuníamos 3 o 4 y siempre estábamos con el tema, mirando. Es algo que siempre me ha traído. Eh, Otra cosa que me atrae muchísimo es la música, ¿no? Pero me decanté por el misterio quizá porque desde muy niño siempre escuchaba la radio de misterio. E incluso cuando jugábamos, nuestro juego no era salir a correr, no, nuestro juego era hacer dramatizaciones en casa, y eran historias inventadas por nosotros, de 8 o 9 años, imagínate la historia, pero que si venía el espíritu, que si no sé qué, le damos al play a la música para que sonara en el momento. Tengo 45, pues te estoy hablando, pues imagínate, pues 30 y tantos años. Era con el método que había, ¿no? No existía internet, ni móviles, ni nada. Le daba al play, en el otro radio grababas, y era nuestro juego. Y es que siempre me ha traído el misterio y el qué hay más allá, por qué dicen verse fantasmas, por qué dicen verse ovnis. Es algo que me inquieta y me gusta informarme y, ¿por qué no? Que se quede ese punto de si existe o si no existe. Siempre me ha parecido algo bonito. Pues en tu caso a mí también me pasó un poco lo mismo. Bueno, yo soy un poquito más joven que tú, pero siempre me interesó también el misterio, siempre me interesan los programas de misterio. Y también la curiosidad, yo creo que el ser humano es curioso, ¿no? Por naturaleza tiende a ser curioso y a preguntarse, a hacerse preguntas, que también es un poco lo que le hace evolucionar. Entonces, intentar saber un poco, intentar saber lo que hay más allá. No sé si opinas que algún día en realidad podremos saber lo que hay más allá o no. Es otra pregunta que también improvisada te quiero hacer. Yo creo que sí, que de alguna manera, ya sean más allá el tema espiritual, el fantasma, yo creo que mucho tendrá explicación, mucho tendrá explicación, como el típico fantasma que se ve haciendo siempre el mismo camino, que atraviesa una pared y se descubre que ahí hacía décadas había una puerta. Me decanto en este aspecto que de alguna manera hay una energía o algo que se ha quedado grabada. Y a lo mejor eso se podrá ser la solución, que diga, no, esto es por esto, no hay espíritu. Pero claro, cuando hay una comunicación, cuando hay
una contestación. Ya no sé, yo ya. Este tema es algo que sea una energía que se ha quedado, no porque ya tienes una conversación mutua, esa no sería la explicación. Que algún día se diga, sí, pues es un espíritu, un fantasma, pues ¿por qué no? ¿Por qué no se podría? Yo creo que sí, que unos años, unas décadas, tengan la solución, ¿por qué no? Es que me decanto que sea algo así. Entonces, ¿tú crees como yo que somos energía y que en los lugares en los que pasamos gran parte de nuestra vida, pues puede quedar parte de nosotros también? Sí, yo creo que sí, totalmente. Es como alguien que conoces y hay algo que hay un mal rollo ahí. Y a lo mejor no has hablado con él, pero yo creo que pueden ser energías. En este caso, ¿no? Con alguien o que pase contigo, o al contrario, ¿no? Que haya alguien que ves no conoces de nada, y hay, digamos, Eso un buen es... rollo, y yo creo que es la energía que se transmite, ¿no? Es muy curioso eso porque supongo que a ti también te habrá pasado, ya que lo comentas, que hay veces que sin conocer a nadie o te lo presentan y la primera impresión que tienes, como que dices, esta persona no, o esta persona como que oculta algo que no me gusta, pero sin conocerlo, simplemente con estar 5 minutos con él. No sé si te ha pasado también. Sí, claro, igual que te digo, lo mismo para decir que no como para decir, hostia, pues me cae bien. Que muchas veces te llevas desengaño, o sea para bien o para mal. Muchas veces el que no te cae bien al final es un tío fenómeno, o al revés, ¿no? El que es genial después te apuñala, pero sí es cierto que las energías esas me parece a mí que sí existen, y vamos, yo creo más energía en que todo se mueve por energía. Sí, está claro que te puedes equivocar, pero es una primera impresión que yo muchas veces me he dejado llevar por ella y no me he equivocado. Pero no quiere decir que no me pueda equivocar, pero no deja de ser curioso también que, como decimos, creemos que somos energía y transmitimos y proyectamos esa energía también a los demás, de una manera u otra, y nos pueden percibir de una manera u otra también. Sí, sí, totalmente. Totalmente de acuerdo. Entonces, en el mundo del misterio, ¿cuáles han sido tus referentes a la hora de, pues lo que te digo ahora mismo estás con el podcast, a la hora de la radio y el podcast, ¿cuáles han sido tus referentes? Pues básicamente los más conocidos, ¿no? Que J. Benítez, JJ Benítez, Jiménez del Oso, pero siempre me decanto siempre por Juan Antonio Cebrián. Para mí, La Rosa de los Vientos, o Turno de Noche, ya lo escuchaba yo cuando era Turno de Noche. Eh, con Bruno Cardeñosa, Carlos Canales, lo que son las 4C, ¿no? Y su Callejo. La forma que tenían de hacer radio, la forma que tenían parecíamos que los oyentes éramos una familia. Es lo que yo intento también muchas veces transmitir. Intentar hacer una comunidad que yo he vivido con otro programa. Evidentemente no me comparo con La Rosa de los Vientos, pero intento hacer lo que yo sentía en ese programa. Porque él hablaba de su hijo, hablaba de Silvia, su mujer. No es que yo lo haga, pero de una forma te metía hacías que pertenecieras al programa. Y después, todos los temas que tocaban, para mí eran lo que siempre me ha gustado, ¿no? Son temas que algunos conocía, otros no, pero que me abrió un abanico de interés que es lo que intento yo reflejar. Intento sacar programas así, tema de la Crónica Negra, que tocaba La Rosa la Rosa de los Vientos, temas de espíritu, de fantasma, de ufología, todo lo que yo he escuchado ahí, que era lo que me gustaba, es lo que intento llevar a la llamada de la luna. Mi referente es Juan Antonio Civilla, sin duda. Claro, que son un poco también los programas que marcaron un poco lo que es la radio, ¿no? Es lo que tú dices, fue referente, pero marcaron por la forma de... Yo creo que, bueno, yo soy más de Milenio 3 porque eso es lo que me tocó un poco más en mi época, ¿no? Pero también son programas lo que te digo que como que marcaron la forma, una forma diferente de hacer radio y de hacer misterio también, ¿no? Pero Milenio 3 también lo he escuchado mucho, y Cuarto Milenio lo he visto, pero ha llegado un momento en que no lo hago, pero por una sencilla razón, porque inviertes tantas horas en un programa que da la casualidad que ese domingo Cuarto Milenio tocan el mismo tema. Y parece muy oportunista, o parece que lo has hecho por eso. Entonces llega un momento que digo, no lo veo. Me da igual el tema que toquen, el programa que toquen. Saco mi programa, y si tengo la mala suerte de que lo ha tocado ellos, pues nada. Pero
aún así, aparte de por eso, siempre me ha gustado más Juan Antonio Cebrián que Iker Jiménez. No digo que sea malo, ni muchísimo menos. Para mí uno de los mejores comunicadores que hay ahora, y con diferencia, porque lo es, lo siento así. Pero me gustaba la forma más de hacer radio de Cebrián. Sí, yo he escuchado también algunos programas y sí, la verdad es que era muy diferente, no tiene nada que ver, es totalmente diferente, ¿no? Hablando un poco de tu trabajo en Evox, me gusta mucho esa idea que tienes de unir misterio e historia, me parece muy interesante. Entonces yo creo que nos cuentes, ya centrados pues en el en el mundo del misterio, el caso que siempre te ha llamado más la atención o que siempre has querido saber más o que dedicarías tu vida a investigar ese caso en concreto, el que te ha marcado también. Porque historia es que es un abanico tan grande que es como el misterio, como el tema, como te he dicho, de ufología, de espíritus y demás, que me atrae porque sobre todo las antiguas civilizaciones, cómo la historia te dice que desde la prehistoria hasta hoy en día ha sido así, pero se descubren ciudades o se descubren yacimientos que te desmontan lo que hoy se sabe. No se sabe cuándo fueron construidas todavía a ciencia cierta ni cómo fueron construidas las pirámides de Egipto, por ejemplo. No hay una base cierta 100% y todo eso me atrae porque volvemos a lo mismo, no sabemos nada. Realmente no sabemos con certeza casi nada. El tema también, por ejemplo, aunque no es historia, pero me encanta también el tema de la criptozoología. Te digo por no saber nada porque ahora mismo estoy leyendo un libro y no recuerdo los datos porque te digo, mi memoria es patética, pero es una burrada. Es una burrada que cada año son miles de especies las que se descubren, y ya no te hablo de insectos, es que no sé si era un 30 y tanto por ciento son mamíferos. En zonas muy concretas del Amazonas o desiertos. Bueno, en el desierto no habría muchos mamíferos, pero quiero decir que no son simples insectos o son animales grandes. Y se saben por las tribus que hay en la zona, que te comentan, pero cuando se llegan a divisar, me parece algo espectacular que todavía no sepamos lo que hay. Y hablo ya te digo, de selvas o algo, no bueno, si entramos en el océano ya apague, vámonos, ¿no? Yo creo que hay muchísimo que no se sabe, como tú dices. También me acuerdo, has dedicado varios programas también que, como nos comentas, te gusta mucho la criptozoología, ¿no? Y al mito y al Bigfoot también, ¿no? Eso es otro tema que me decanto, al que hay algo. Es que no creo que sea normal que haya tantos avistamientos, tantas personas, tantos testigos, con el Sasquatch, ¿no? O con el Bigfoot, Pies grandes también le y llaman, claro. el pie grande, pero que todavía no haya una fotografía, una filmación que se vea que es cierta. Hay filmaciones, hay fotografías, pero siempre cabe la duda. Y yo me decanto que es cierto. De hecho, conté, por ejemplo, que por cierto, John Dee, del programa Incognito File, me cedió toda la información que él tenía y dejé aparte alguna porque es brutal. Y la información que él saca la hace en hemerotecas de décadas atrás, de siglos atrás. Y había un momento en que unos indios, no recuerdo la tribu, eran norteamericanos, lo cuento en el programa, vieron cómo luchaba un oso con un Bigfoot. Eran 3 indios, creo. Y lo contaron normal cuando llegaron a los blancos y demás. Y lo de siempre, lo que yo siempre comento, no veo la necesidad de que se inventen, en este caso, que han visto un Bigfoot peleando con un oso. Y hay temas así que te marcan y dices, ¿por qué no se sabe más? Creyendo, en mi forma de pensar, que sí existe, o si no existe como tal, algo hay. Algo hay porque no es normal que haya tantos cientos, quizá miles de testigos. Claro, pasa un poco también lo mismo, dejando un poco también, bueno, está siempre envuelto en el misterio también, el monstruo del lago Ness también, en el misterio y en el fraude también muchas veces, y en el negocio que eso genera también, ¿no? Sí, claro, porque sobre todo los países sajones, anglosajones, te montan un circo rápido, que no lo critico, lo veo bien, una manera de traer turismo y demás, y si encima es cierto,
o no es cierto, según, ¿no? Cualquier pueblo que te lo haga, ¿no? Pero el monstruo del lago Ness, ya tengo mis dudas. Hay alguna parte que pienso que sí hay algo, pero claro, hay testimonios de hace siglos que dicen que salió, incluso que salió a la orilla y agarró, no me acuerdo si era un animal o una persona, y se la metió para adentro. Y hay firmas de alcaldes de la época, de monjes. Vuelvo a lo mismo, todos mienten. Hoy en día, yo creo que con los adelantos que hay, con los sonar, con las cámaras y no se vea nada, ya tengo mis dudas. Pero que algo ha habido ahí, no. Yo creo que sí, no. Quizá no fuera el dinosaurio que piensan que era, pero ¿por qué no? Porque además hay cientos de cuevas que conectan una con otra. No lo sé. Puede ser que hubiera algo. Como tú nos dices muchas veces, no lo sabemos porque no hemos estado allí cuando sucedió, ¿no? Y entonces, Claro, dime. no, que esa es una frase que suelo usar porque yo creo que es real. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo creo que Napoleón ha existido porque lo dicen los libros. Pero yo no estaba allí. Claro. Porque yo tengo que creer en Jesucristo, en Napoleón o en Julio César, y no tengo que creer en un Bigfoot. Por ejemplo, si yo no he estado en ningún sitio, ¿por qué? Porque lo dicen los libros, ¿vale? Y me decanto en creer, evidentemente. Creo que existió Julio César y Napoleón, pero realmente, porque me hace mucha gracia, porque hay muchos comentarios a veces que sobre todo hay temas que no puedes tocar en el programa. Siempre digo lo mismo, religión, política y la Segunda Guerra Mundial. Porque como te equivoques en una coma, te acribillan. Y no entienden que uno lo hace con la buena voluntad de informar que me he equivocado en una fecha o en un nombre. Bueno, pues se me corrige educadamente y ya está. Pero hay temas que no te puedes equivocar y la gente no entiende que yo no soy historiador, yo simplemente informo. Y si me he equivocado, pues se corrige y ya está. Lo mismo, ya te digo, hice hace mucho tiempo ya, de los primeros, de la Santa Inquisición, y bueno, hubo católicos que me decían que si yo era yihadista, que si no sé qué, o sea, absurdo. La Santa Inquisición ha existido, ha matado. Pues yo te lo cuento, que tampoco estuve allí, pero bueno, es lo que se supone. Si no he estado en la Santa Inquisición, tampoco estaba con Napoleón. Pero eso la gente, lo que son fanáticos de algo, no lo entienden. Pues yo sí que es verdad porque sabes que yo he escuchado todos tus programas, siempre estoy por el foro, por el chat comentando y tal, y lo veo muchas veces es simplemente por pues, los que llamamos los haters, ¿no? Por molestar, pero que te puedes confundir en una fecha, que te puedes confundir en un dato, que es comprensible, o sea, que eres humano y que tienes 1.000.000 de papeles, un montón de datos, lo que decíamos antes, todas las horas que te has tirado preparando algo, y es lógico que en un determinado momento se mezclen los datos en la cabeza, que eres humano y te puedes equivocar. Yo creo que eso la gente también debería entenderlo. Claro, pero aparte el problema que yo tengo en mi caso es que yo no vivo solo. Yo tengo un trabajo, tengo una niña, una mujer, tengo una familia. Entonces dedico el programa el tiempo que puedo. Y a veces hay 3 o 4 días que no hago nada, que hago, como he dicho antes, 1 hora hoy, mañana 3 horas y 3 días sin nada. Entonces los datos me bailan en la mente. No sé si lo he leído antes, si lo he puesto ya, si lo tengo que poner. Y aunque después lo repasas muchas veces, pero como siempre casi lo suelto el último día por falta de tiempo, se me escapan cosas, es normal. Y ya digo, yo muy agradecido cuando me lo corrigen educadamente, pero aparte de los haters y demás, es que hay gente que de verdad que no entiendo. Pero a la vez lo veo bien, porque cuando hay gente que te ataca, es por algo. Eso es así. O sea, si hay alguien que te mete caña, Es que estás y no haciendo hablo de algo los bien. claro, y no hablo de los 4 vainas que están aburridos en su casa, y tú sabes que hemos entrado en conversaciones a veces con algunos Sí. de pesetero, como me llamaron pesetero, porque Siempre iba a sale empezar algún tonto, además. Eso es, claro, ya lo sabes. iba a empezar a monetizar el programa y es que era un pesetero, ¿no? Pesetero eres tú que quieres que te trabaje gratis. Hay algunos que se piensan que no entienden que tú estás quitando el tiempo que tú estás delante del micro, este tiempo que tú estás, por ejemplo, ahora aquí hablando conmigo, tú te lo estás quitando de editar tu programa, o de estar con tu familia, o de estar en tus vacaciones, de sueño, de descanso, y no lo entienden. Yo no sé si ellos, es lo que yo te he dicho muchas veces a micro cerrado, ¿no? Cuando hablamos por
pues por teléfono o lo que sea, ¿no? No sé si ellos cuando van a trabajar, pues ese tiempo que van exigen hasta la última peseta que están allí o lo dan de regalo, ¿no? O se piensan que la gente tiene que regalar su trabajo y su tiempo a los demás. Es más, cuando estás pidiendo una suscripción que es 1,50 € o 2 €, ¿no? Lo que te cuesta una suscripción a iVoox. Claro, que es 1,5 € al mes. Claro. Y con ese 1,5 € al mes me abres todos los programas. No sé si tengo 40, 50 o 60 en cerrado. O sea, que los demás están en abierto. Y en vez de agradecerte, hay gente que sí, que te lo agradecen, es cierto. Pero como ahora hablamos de esto, de los otros, te critican. Y yo creo que sí entienden que tú tienes vida. Simplemente es que son personas egoístas que piensan que el mundo les sirve a ellos. Si hay un programa que te gusta y no puedes escucharlo por 1 €, que de ese 1,5 € al mes yo me llevo 1 €. Eso tienen que ser muchas personas para que yo gane dinero. Te hablan estupideces. Me acuerdo una vez que me dijeron que con todos los anuncios que yo ya pongo, que cómo puedo pedir dinero. No, perdona. Los anuncios lo pone iVoox. Yo no sé ni lo que ponen. Cuando hay elecciones ponen anuncios de partidos políticos que yo no sé ni lo que ponen, porque a mí me ponen unos anuncios, a otro le ponen otro, que por cierto a mí me ponen anuncios también. Aunque sea de iVoox original, iVoox me pone anuncios. Entonces se lo ponen al otro y se lo ponen al otro. Yo no sé lo que ponen, cada vez ponen lo que les dé la gana. Y lo veo bien porque iVoox tiene que comer. Porque yo subo programas gratis y tú, el otro escuchan programas gratis. iVoox tiene que comer. Son personas, es una empresa. Pues tampoco parece que lo entienden mucho. Pero bueno, eso ya, yo creo que ya hemos perdido demasiado tiempo en hablar de los 4 vainas, porque para mí no tienen otro nombre. Claro, yo creo que ya para finalizar este apartado, yo creo que lo que tienen que entender es que iVoox es una empresa y que como empresa que es, pues tiene que generar dinero y vosotros sois unos trabajadores y unos empleados de esa empresa, ¿no? Pues yo te quería preguntar más a modo personal si te ha sucedido alguna experiencia paranormal que quieres compartir con nosotros. Me han sucedido sobre todo de niño. De niño sí hacía yo mucha tabla ouija y demás. Y intentábamos hipnotizar y leyendo libros. Ya te digo, teníamos 10, 12 años. Cuando hacíamos eso teníamos 10, 12 años. Cuando empezamos éramos más jóvenes todavía. Y sí que han pasado muchas cosas muy extrañas, que hoy en día pienso que algunas tenían mucha explicación, eran tonterías nuestras. Pero es cierto que otras eran extrañas y no tienen explicación. La verdad, sobre todo con la tabla ouija. Que no se lo aconsejo a nadie, por cierto. ¿Algo más en concreto que nos puedas decir de alguna situación en la que estuvierais haciendo? Yo la ouija es una cosa que nunca he hecho, la verdad, y que la tengo bastante respeto. Entonces yo de momento no he practicado, y si lo hago algún día lo haría con alguien que supiera hacerlo, ¿no? Porque yo creo que es algo que no se debe jugar con ello, y que hacerlo hay que hacerlo con alguien que sepa y con mucho cuidado sobre todo. Claro, porque además, primero que éramos niños, te metes en un sitio que no sabes dónde es. Creas o no creas, cierto es, seamos, como siempre se dice, energía, nosotros, sean espíritus, sea lo que sea, algo hay, algo que no puedes controlar. Porque te digo yo que ha habido situaciones que no podíamos controlar. Y además se convierte en una adicción. Yo me acuerdo que yo estaba en EGB, ¿no? Mi época era la EGB, y en 7º o 8º de EGB, cuando terminábamos las clases, salíamos corriendo todos a casa de que hacíamos la tabla ouija. Y era un diario. Ya solo con eso ya sería un problema. Porque no sabías qué iba a salir, qué iba a pasar. Y miedo hemos pasado. Mucho miedo y espíritu, por ejemplo, no he visto. Si, por ejemplo, la pregunta es esa. Si hemos visto por un agujerito de una puerta, por ejemplo, una casa que estaba deshabitada, vamos, estábamos en casa de un amigo y no estábamos solos, y el pomo, no tenía pomo la puerta, entonces quedaba el agujerito. Y empezaba a hacer tabla y en el momento de preguntar si había alguien ahí, empezar el rayito de luz que entraba, quedarse apagado, encendido, como si pasara alguien por la puerta. Claro, dice, bueno, pues puede ser la nube que están pasando por el salón. Pero es que a lo mejor cuando preguntas, ¿puedes dar una señal? Y en ese momento sonaba el teléfono. Iba a coger el teléfono y no contestaba nadie. ¿Son casualidades? Vale, pues puede serlo.
Pero claro, estamos hablando de hace 30 o 30 y tantos años, que no había móviles, no había la que te vendía Vodafone, Orange o lo que sea, ¿no? Entonces son situaciones que con esa edad sobre todo te impactan mucho, sobre todo cuando dicen, por ejemplo, en un caso, a uno de ellos le dijo que su padre se iba a morir, que llamara por teléfono que su padre estaba muerto en un accidente. Después era mentira, no había pasado nada, pero imagínate la situación de ese chaval llamando por teléfono, y además que creo que se fue ese mismo día, cuando llamaron por teléfono no había nadie. Le dijimos, bueno, si es verdad, das una señal, te dicen que tu padre acaba de morir en un accidente, me dice que no te lo crees, que dé una señal, llaman por teléfono, lo cogen, no hay nadie. En fin, que moralmente te toca, ¿eh? Claro, es que es lo que, como tú dices, son demasiadas casualidades. Que estuvierais, por ejemplo, haciendo la ouija, que pidas una señal y que de repente suene el teléfono, imagino se caiga algo o algo, son muchas casualidades. También recalcar lo que dices, que hay gente que, aparte de que se ha podido llegar a perturbar haciendo el mal llamado juego de la ouija, pues se han enganchado y cada día necesitaban hacer eso para obtener respuestas en su día a día cotidiano, ¿no? Sí, no, pero claro, es que Como puede que haber que crea haya una gente. dependencia también eso. Sí, sí, sí. Pero ya no, en nuestro caso no éramos, nosotros nos preguntábamos qué va a pasar mañana, en nuestro caso era qué va a salir hoy. Era una aventura. Y cuando salía algo malo, pues se notaba. Se notaba porque, como yo le llamo la piedra, tenía un movimiento que no era normal, se nos iban los dedos. Éramos 5 o 6 o 4 o 3 según hubiera ese día, y cuando era una energía negativa se te iban los dedos. No podía seguirla porque empezaba a hacer un 8 en largo, por entendernos el signo de infinito, y se te iban los dedos. Y notabas, tú pasabas la mano por encima, notabas un cosquilleo, una cosa muy rara. Es que son cosas que tú dices, ahí hay algo. Y muchos temitas así que me da hasta miedo recordarlo, porque no ha pasado nada así concreto, como te digo, no he visto un espíritu, no he visto... Pero, por ejemplo, en Sevilla en agosto el viento es cero. O sea, en agosto lo único que hace es calor. Y, y darnos nombres. Hablar, por ejemplo, según decía una chica se le metía el espíritu dentro, ya te digo que eso ya es discutible. Con más años tengo mis dudas, pero bueno, sí es cierto, cuando decía que era Katy King, que era un espíritu que había salido, vamos, que hay libros sobre ella, no recuerdo quién contactó con ella, pero sé que era un premio Nobel. Hay imágenes de ella, de Katy King. Ella decía que era Katy King, por ejemplo, ¿vale? Y en ese momento que decía eso, tenía una puerta corredera y empezaba a moverse hacia atrás y hacia adelante sola, pero como si hubiera alguien pegando golpes. O sea, había momentos así muy... Nos ha puesto muy nerviosos, y ya te digo, yo desde que pude dejarlo cuando era un niño he dicho, ya no quiero hacerlo más. Una vez recuerdo la última vez que lo hice, que no debí, porque ya lo tenía enterrado, no quiero saber más nada del tema. Me acuerdo que estábamos en una fiesta o algo, en casa de un amigo tomando unas copas y demás, y a alguien se le ocurrió hacer la tabla vieja. Y dije que no y tal, pero como pasaban de mí, me fui, era en una casa, me fui afuera a la puerta, me senté en el escalón. Y me acuerdo que estaban hablando ya fuerte, estaban nerviosos, y entré. Estaban en el suelo, yo estaba en el suelo alrededor de la tabla, tenían velas alrededor. Y una chica dijo que sentía algo a su izquierda, que había algo. Sentía a alguien. Y no pasó nada ni nada, pero fue curioso que una de las velas, la que tenía al lado, la llama vertical, como todas las velas, se puso totalmente así, absolutamente en horizontal, y empezó a tirar gotitas de cera, justamente ahí. No lo sé, yo todas las velas que he encendido jamás han hecho eso, porque además estábamos encerrados, entre y cerré la puerta, y eso ocurrió a los 2 o 3 minutos, no es que hubiera que dejar la puerta abierta y demás. No era el aire. Y además fue curioso que fuera donde decía la chica, y justamente ahí, ¿no? Y ahí ya me salí y ya no sé qué hicieron. Y ya te digo, había cientos y no te exagero cuando te digo cientos, porque cada día era una aventura cuando era niño. Y cosas que casi que quizás las haya olvidado, porque es que no quiero recordar, la verdad que se pasa mucha tensión, mucho miedo. Claro, y además a una edad en la que el cerebro es más vulnerable todavía cuando eres niño, ¿no?
que no eres capaz de gestionar las cosas como cuando eres adulto, ¿no? Que te vienen estas cosas que te dejan marcado para siempre, y más lo que te digo, más peligroso todavía a edades más vulnerables, ¿no? El cerebro todavía no está del todo, yo creo, formado, no está del todo asentado. Además que recuerdo que cuando era la época más fuerte tenía 12 o 13 años, creo que estábamos en octavo, de los 13 años, y yo me acuerdo ya de hacerlo en la calle, o sea, ya en las casas, en la calle, donde te cogiera, la reunión era para hacerte a la Virgen, y al final terminábamos todos en la iglesia con cruces, cadenas y medallas de la Virgen para que el cura del barrio no la bendijera, ¿eh? O sea, llegó a un límite de terror y a mí no me pasó así nada grave que yo recuerde. Mucho miedo y sentir cosas y pasos en la casa, pero bueno, dices, tú serás los vecinos y tal. Pero claro, lo escuchas en tu casa, lo escuchas en la habitación de al lado. Que sí, que pues, puede ser sugestión, de acuerdo. Pero cuando uno te venía diciendo que, yo qué sé, que había visto una sombra en su casa, no lo sé. Yo creo que sí, que la edad nos marcó mucho, la sugestión, el miedo que pasamos, pero había cosas que nosotros veíamos y lo estábamos viendo, como te he comentado, lo de la sombra, lo de las puertas moviéndose, pegando golpes, y las llamadas de teléfono, eso no es sugestión, eso está pasando. Por eso te digo que yo me causa mucho respeto. Bueno, hablando ahora un poco más centrados en la actualidad, ¿cómo ves tu futuro profesional? ¿Qué proyectos tienes en mente? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te gustaría hacer? Un poco mirando pues a medio largo plazo. Pues, si te soy sincero, me conformo ahora mismo con ir sacando el programa, porque lo cierto es que sigo con mi vida que no tengo tiempo para nada. Me cuesta la misma vida sacar un programa. Con eso me conformaría. Hay muchos proyectos, me voy a unir a un programa para de vez en cuando hacer algo juntos, pero bueno, siempre la llamada de la luna va a ser su camino, pero bueno, voy a colaborar con alguna cosita. También algún prólogo de algún libro también me ha salido por ahí, de 2 chicas. No comento nada de momento por si no quieren. Pero vamos, no hay gran cosa así. Hay cositas a la vista que se han hablado, que se han quedado ahí en el aire, pero en principio no hay. Yo me conformo con el programa, que no es poco, y subiendo, que hay mucha competencia y muy buena, y sobre todo, como no tengo una continuidad, pues a veces parece que se frena un poquito el programa respecto a oyentes, respecto a la comunidad que tengo en la llamada, que tantos años me ha costado, ya van 6 años, y me conformo con conseguir para adelante cada 2 semanas, intento cada 2 semanas, pero este último creo que han sido 20 días, o se ha llegado casi a las 3 semanas. Sí, que no es nada fácil, y como dices, hay mucha competencia y hay programas muy buenos también. ¿Te has planteado dar el salto, o has pensado alguna vez dar el salto a la radio, en plan dejar iVoox o cambiar de plataforma, o estar en una radio, o hacer una radio online o algo así? Radio creo que no, porque hombre, te cambiaría así. Yo creo que casi cualquier podcaster te dice que no quiere radio. En el aspecto que no, lo que simboliza la radio, lo que es la radio en sí, pero no sería un podcast. El podcast es hacerlo como quieres, cuando quieres, y sobre todo lo que quieres. Y la radio siempre tienes unos límites, tienes lógicamente alguien que te paga, supongo, sería pagando, y tienes unas cotas que no podría pasar. Y lo bueno que tiene el podcast es esto, que si no puedo sacarlo en 14, lo hago en 19 días, por ejemplo, y hago lo que me da la gana y digo lo que me da la gana. Y al principio sí es cierto que siempre soñaba uno más con la radio, pero creo que no. Hoy en día la radio es la radio, y es más lo que significa que lo que sería trabajar para ella. No, evidentemente, mañana me llega una grande y te dice una pequeña, me da igual, que tienes una hora, evidentemente me lo pensaría, pero que en principio ya no lo pienso como al principio, eso es cierto. Al principio sí, siempre la radio atrae mucho más que ahora. Bueno, iVoox no deja de ser un programa de radio, ¿no? Lo que pasa es que tienes la facilidad de que tú te administras como quieres. Lo bueno que sería trabajar en una radio, lógicamente, es que tendrías un sueldo y tendrías unos horarios, pero no tendrías la libertad que tienes en un podcast, por ejemplo. Otra cosa buena que tiene el podcast, desde mi punto de vista, es que tú te lo puedes poner cuando quieras, lo puedes pausar cuando quieras y lo puedes retomar cuando quieras, ¿no?
Yo creo que es un poco bueno, es el futuro o la evolución de la radio. No sé qué opinas tú, cómo lo ves. Yo creo que sí es el futuro y te diría que el presente de la radio. Yo creo que está empezando a ser el presente de la radio porque no hay programas de radio que te diga escúchanos en los podcasts. Ya, yo creo que ya no existe programa de radio que no te diga eso, porque se han tenido que adaptar. Al principio parece ser que éramos una competencia, porque son gente, digamos, estudiada, preparada, son periodistas, y ahora llega, como digo yo, un tío que ha salido de un cuarto, me pongo mis cascos y mi micrófono y te estoy haciendo competencia. Y encima es que me escuchan más que con... Está feo decirlo, pero es la santa verdad. Hay muchos programas míos que son más escuchados que cualquier programa de radio. Y eso como profesional tiene que joder. Pero, hostias, pero yo creo que eso lo han visto con el tiempo, poco a poco, y se han tenido que adaptar. Algo estarás haciendo bien o algo estarás haciendo tú mal. Y yo creo que se han ido adaptando un poco y al menos ya tienen sus programas podcast, tal día, tal hora, también tienes el podcast. Yo creo que se han ido adaptando y yo creo que es lo mejor que han hecho, porque además es lo que siempre digo, si hoy tienes ganas de escuchar deporte o el partido de no sé qué, o quieres escuchar, bueno, el ejemplo que siempre pongo, no sé por qué, porque Napoleón me da igual, pero siempre pongo Napoleón como ejemplo. ¿Quieres escuchar la vida de Napoleón? Pues le das a una aplicación de podcast y tienes 7000 programas de Napoleón. Y yo creo que eso es una ventaja. Escuchar lo que quieres, claro, cuando quieres. Y es un poco la cultura también a la mano de todos, y lo bueno es que hoy en día cualquiera, bueno, en mejor o menor medida, un poco, pues puede hacer un podcast, ¿no? Puede montarse un estudio, puede hacerlo. Otra cosa, bueno, de menor o mejor medida, pero yo creo que el tiempo también te va dando una experiencia y una evolución. Obviamente la llamada de la luna no es la misma en el programa 1, no sé cuántos programas llevas ahora, pero no es lo mismo cuando empezó que ahora. Creo que el próximo será el 141. 141. Claro, son muchos podcasts, son muchísimas horas, claro. Yo me escucho, alguna vez que he escuchado los programas del principio y me da vergüenza. Y sé que me da vergüenza, o sea, que me da la vergüenza, si tengo 200, 300 programas, escucharles el 141. La evolución para mí es evidente, en la forma de hablar, en la forma de hacer, pero cuando en principio decías, no lo hago del todo mal, porque te lo llegas a creer, porque los mensajes son así, porque los primeros 1000 suscriptores es una pasada, porque los primeros 100 es brutal, cuando llevas 1000 es algo que no te crees, pero claro, ahora voy por los 60.000, 60 y tantos mil. Es mucho. Que son datos que yo no puedo comprobar, con lo cual no me lo creo 100%, pero bueno, están ahí. En iVoox son 60.000. Claro, que un suscriptor tampoco significa que te escuche, por otra parte. Estoy suscrito a otros programas que me han gustado, voy escuchando un programa, me suscribo y ya no me acuerdo de escucharlo porque estoy suscrito a cientos de programas. Eso no quiere decir que todos me escuchen a mí, pero bueno, ya no son ni 100 ni 1000, ya son 60.000 y eso, vuelvo a decir que algo estarás haciendo bien. Yo tengo los mensajes en abierto, tú lo sabes. Sí, sí. He tenido que cerrar algunos, en algún momento en concreto, con algún imbécil, porque no tengo otra palabra, de que si tu madre está, no sé qué, la gente muy aburrida, muy absurda, y lo corto, y cuando se aburra, pues lo vuelvo a abrir. Sí, bueno. Y es lo que he tenido que hacer, pero que mi mensaje está abierto. Y además contestas a todo el mundo. Eso es muy un detalle bonito por tu parte también, contestarnos a todos los que te mandamos un mensaje. Claro, porque es que yo siempre digo que es lo menos que puedo hacer. Y tú te has tenido tu tiempo de escribirme, que menos que yo tener el mío para contestarte. Que no puedo hacerlo en el momento, bueno, o muchas veces han pasado meses, hasta meses que he visto, hostias, en tal programa, porque no siempre me salta que me han escrito un mensaje. A lo mejor algún día miro el 100 por casualidad y, hostia, tengo 3 mensajes que no contesté. Intento contestarle, pero a los que voy sacando en ese momento sí intento contestar a todos, porque es lo menos que puedo hacer. Somos personas y la educación ante todo, ¿no? Y yo sé que los que estamos detrás y los oyentes que están detrás pues lo agradecen y lo agradecemos, ¿no? Ese tiempo que os tomáis también, que sé que tienes muchos mensajes. Y respecto a lo que decías que te da vergüenza un poco escuchar los primeros programas, yo creo que no tienes que tener vergüenza porque es parte de la evolución. Entonces, lógicamente, no somos los mismos, ni yo era el mismo, aunque sigo siendo terriblemente malo cuando me pongo delante de una cámara o delante de un micro, que cuando empecé un poco pues, con el canal hace ya unos años, ¿no? Pero lógicamente yo creo que es parte del aprendizaje y de la evolución de cada uno. Y sí, bueno, son muchas muchos palabras no se vergüenza.
Es bonito, además es bonito, la verdad es que es bonito, pero claro, si tú te crees que haces lo mismo que hace 140 programas y lo escuchas y te ves que no, porque se nota la forma de hablar, los tiempos, la rapidez, estás más nervioso, quieras que no. Un micrófono da nervios. Solamente tienes que ponerle un micrófono a alguien que no lo ha hecho nunca. Una persona que está muy relajada, una persona que habla con total claridad. Ponle un micrófono delante y no sé, como decía un amigo mío, tiene microfonitis, un amigo cantante. Hay algo que te corta. Yo a mi hija una vez le puse el micrófono con todo lo que ella habla y era incapaz de hablar. No sé por qué, y eso que era algo para ella y para mí. Imagínate cuando sabes que te van a escuchar miles de personas, porque te van a escuchar miles de personas. Claro. No es nada fácil, ¿eh? Claro, esos nervios sí lo tenía al principio y ahora los tienes, porque es bueno tenerlos, pero se manejan de otra manera y se nota la relajación o la forma de hacer, que ya te digo, cuando lleve 300 programas diré, hostia, 140 eran muy cutre. No cutre, sino que no lo hacía como yo tengo en mente hacerlo. No Te es... das cuenta de los fallos con el tiempo. Claro, y viéndote también, aunque yo muchas veces cuando hago las cosas no me gusta verme, pero que igual también es bueno verte y escucharte para tomar nota de los fallos que vas teniendo. Y no te doy la razón, vamos, al 100% en que no es nada fácil ponerse delante de un micro, ponerse a hacerlo extreme, o ponerse delante de una cámara, o hacer un cortometraje, o lo que sea, o ponerte y comunicar en mayor o menor medida, como tú sepas o puedas, no es nada fácil. Y yo no me suele gustar ver lo que hago, pero bueno, sí creo que es bueno verlo para luego corregir los fallos, ¿no? Los fallos que puedas tener. Sí, además como tú dices, yo no me gusta escucharme. Es que te puedo decir que casi odio escucharme. Lo hago porque tengo que saber qué fallos tengo o que no he cortado, porque muchas veces cuando dices 7 veces una frase, sobre todo cuando es un nombre extranjero y no te sale, hay un momento que dices, me cago en la hostia, no sé qué. Y a lo mejor ha dado la casualidad que repasándolo después eso no lo has cortado. Eso, hostia, eso va a salir en antena, entre comillas, no antena, va a salir en el programa. Claro, y por eso me tengo que escuchar. O a veces he puesto una música muy baja o muy Claro, alta, claro. son detalles de producción que tienes que analizar. Pero a la vez me escucho y no me gusto. Sinceramente no me gusto porque siempre yo creo que en la mente tú tienes una cosa que después no puedes reflejar. Al menos, vuelvo a decirte, las personas tan meticulosas como yo en el trabajo. Pero bueno, es lo que hay. Tienes que soltar el programa porque hay unos tiempos y tienes que hacerlo, pero Claro. te das cuenta que no es lo que tienes en la mente. Pero además, de todas maneras, el programa lo haces tú solo. Quitando alguna vez que te ayudamos, yo te he ayudado, bueno, he colaborado, es un placer para mí con algunos textos o algo, pero normalmente lo sueles hacer tú todo, ¿no? Locución, edición, búsqueda de información, todo lo que conlleva el trabajo de un podcast. Para una persona yo creo que tiene que ser muy heavy, ¿no? Claro, que eso es un problema, porque ahora digamos que me he hecho mi equipillo, entre comillas muchas veces, ¿no? La portada me la hace Jessie desde México, una chica de México, una oyente que se ofreció. Ahora en Facebook e Instagram lo lleva Ana de la Vega. Tú muchas veces me haces guiones, me lo escribes, tú sabes que yo después cambio lo que me da gana, porque después del escrito a la dramatización, yo entiendo que yo cuando escribo de una manera, pero cuando dramatizo tengo que saber que esta frase es mejor aquí para que después... Es todo muy laborioso, muy trabajoso, y sí es cierto que al principio no tenía absolutamente a nadie. Hay muchos programas que hoy en día no tengo tampoco a nadie, lo hago yo todo solo. Y es que es un trabajo que de verdad que el que no está metido en esto no tiene ni idea. Es que es 37 horas, como te he dicho, que quizás algunos programas sean menos y otros programas estoy seguro que serán más de 38 horas, de 37, para una hora que escuche el oyente. Es que es un trabajo brutal y tienes que saber de Photoshop, que yo ya no me acuerdo, tienes que saber de Audacity, que yo grabo en Audacity, tienes que el micrófono, ecualización, no puedes saber de todo, es Las imposible, demasiado. músicas, Pues claro, bueno, ahora búscate las músicas, búscate los efectos, que son un efectos, que tiempo le que no. metes mucho. Claro, son tiempos que no he metido. No, cuando digo son 37 horas porque son efectos y música que ya tenía buscada. Si yo te sumo el tiempo en músicas que no tengan derecho, bueno, que no sean de las GAE, por ejemplo, que pueda meter los sonidos que de abriéndose una puerta, que he buscado, que esta no me ha gustado, un teléfono que se cuelga, pero es que resulta que necesito que suenen los botones y tengo que hacer ese montaje. Es que es una historia, es muy complicado.
Claro, es que para el que no conozca tu programa, para el que no conozca La llamada de la luna, no es solo contar una historia, sino que José Manuel te mete los efectos, te hace como se hacía antes las radionovelas, ¿no? Te mete los efectos, si alguien coge el teléfono, tira una piedra, se rompe el cristal, si alguien dispara, se oye el disparo, entonces es para que tú mentalmente puedas ver una película, que eso me parece chulísimo también, como se hacía antes en la radio, que yo creo que se ha perdido mucho el tema de las dramatizaciones, ¿no? Claro, porque yo intento hacer lo que es el lema del programa, para leer con los ojos cerrados. Claro, Yo siempre me pienso que el que me va a escuchar está en su casa, acostado en la cama por la noche. Sé que me escuchan en el trabajo, haciendo deporte de día, pero yo lo visualizo así. Estás en casa, te pones tus cascos para dormir y me escuchas. Y yo intento que leas con los ojos cerrados. Estás con los ojos cerrados y estás leyendo un libro. ¿Y cómo lo lees? Si abres una puerta, hay un sonido de una puerta. Si hay un disparo, se escucha el disparo. claro. Pero es que eso es que muchas veces para 2 o 3 minutos son 4 horas. Copia, pega aquí, esto no sale bien, estos sonidos muy fuertes. Es un trabajo brutal. Por eso, cuando te viene alguien diciendo, me gusta tu trabajo, te alegras, porque a todo el mundo le gusta, porque sabes que ha habido un trabajo. Y cuando te viene el vaina de turno diciendo, oye, pues para 4 efectos que has puesto, te das cuenta que se Ponte empieza tú y muy a lo lucir. haces, No, para yo antes decirle. lo decía ya. Ya es que creo que ni les contesto. Si es una burrada lo que ha dicho, directamente lo borro. Y si es una tontería, es que no lo he hecho ni cuenta. Te dan ganas de decirle 4 cosas, porque somos humanos. Pero dice, mira, yo Claro. muchas veces lo que te digo. Yo siempre pongo un ejemplo y lo quiero comentar porque fue algo que me impactó y yo creo que con esto te resume todo lo que te estoy contando. Una vez mi hija me dijo, papá, vamos a jugar, tú eres papá, o sea, tú eres yo y ella era yo. O sea, mi niña era papá y yo era ella, ¿vale? Y le digo, venga, vamos a jugar, no sé qué, venga. Yo haciendo el papel de mi niña. Y me dice ella, no tengo tiempo, tengo que hacer radio. Pues ya para que ella lo entienda, yo digo que es radio. Eso me pateó el estómago, el corazón y todo lo que hubo en el... No te puedes imaginar esa frase lo que... Digo, hostias, es que es la realidad. Muchas veces juego con ella, hago Claro. todo lo que... Pero otras veces cuando el tiempo me come, tengo que decir, no, ya Isauri, no. Y cuando me dijo eso, digo, hostias, lo que le estoy dando. El tiempo que te Claro, está tendría que... quitando, claro, de estar con ella o con tu mujer o con tu niña o con Claro, y cuando tu te vida dice tu hija, social. no, claro, no tengo tiempo y te está imitando, hostia, eso llega adentro, ¿eh? Ya me imagino. Voy a quedar, para cerrar este bloque, voy a comentarte una reflexión que hiciste un día en el programa que me pareció muy bonita, que tú hacías también estos relatos pensando en la gente invidente, la gente que no puede ver, para que pudiera tener esa historia en la cabeza. Eso me pareció muy bonito, que no sé si te acuerdas que alguna vez lo has comentado en el podcast, pensando más en la gente que no puede leer para que lo tenga de alguna manera, ese acceso a una historia. Pues sí, porque además yo haría más relatos escritos de otros autores, pero no lo hago por el tema de derechos de autores y demás. Los pocos que he hecho, bueno, o ya ha pasado el derecho de autor, o me he decantado en ese tiempo por hacer un tema u otro. Pero sí es cierto que, claro, que pienso en personas invidentes, por eso digo lo de cerrar con los ojos cerrados, leer con los ojos cerrados, pero a mí el que está durmiendo, o yo no lo quería decir, o como tú has dicho, por el invidente, porque yo creo que para mí es fácil entregarle eso y una persona que no tenga un libro, que no lo pueda Claro. leer, o porque no todos los libros están no me acuerdo como la forma de los ciegos, en braille, Braille, ¿no? braille. Braille. Eh, Coño, pues si se lo doy yo y se lo estoy leyendo yo y encima le meto 4 efectos, pues yo me quedo tranquilo. Yo creo que mucho, de hecho me lo han dicho, ¿eh? Algún invidente me ha Te han dicho que escrito, tienen... ¿no? Algún Sí, invidente te ha escrito. sí, sí. En privado, eso sí te alegra. Cuando te escriben en privado y te dicen, oye, mira, estoy en el hospital con mi madre, con mi padre, con no sé qué, y no sabes lo que me estás dando. O algún invidente me ha dicho, mira, tengo un 90 y tantos % de vista que no tengo y no sabes cuánto te lo agradezco. Ahí ya todos los mensajes absurdos Claro. de los 4 vainas, de verdad que no tienen sentido. Es cuando te Es dices, muy bonito eso. me alegro de verdad de que le estás echando una mano a alguien que ni conozco, ni sé que existe, o de que es de... Me han dicho que me escuchan hasta del Amazonas. O sea, imagínate, desde Japón, yo puedo ayudar a una persona que está en Japón y ni lo conozco, pero te lo agradecen. Detalles por su parte también, muchos.
porque claro. te O da una gente tranquilidad, que está en el te da una hospital, tranquilidad, una paz está enferma. sí, bueno, yo te contaré, te digo, de hospitales, de personas que están como enfermos, tanto con terminales, y eso digamos que te calma la parte cuando tu hija te dice, no tengo tiempo. Claro, hemos hablado un poco de la parte fea y negativa de iVoox, no, bueno, del podcast, y esta es la parte bonita, la parte gratificante es esta, cuando te escribe alguien pues que está en el hospital o que no puede caminar o que no puede ver. Entonces es muy gratificante también tu trabajo. Y ya un poco más centrados en la actualidad, en lo que vemos cada día, ¿cómo ve el caminarte el mundo del misterio? En general, tanto en iVoox como en televisión, ¿cómo lo ves? ¿Cuál es tu visión del mundo del misterio? Pues si te soy sincero, lo veo raro, digamos. Yo no sé si es por el tema de los podcasts, ya te digo, aquí se ha metido todo el mundo, como nosotros nos metimos, digamos, en la radio, ahora se ha metido todo el que es locutor, todo el que es periodista se ha metido en esto. Y hay una competencia, para mí, absurda, y me duele decirlo, porque yo cuando empecé en esto estaba encantado, porque colaboras con un programa, colaboras con otro, te piden ayuda, y decías, coño, hay buen rollo en esto, ¿no? Pero te vas dando cuenta que poquito a poco no te da un buen rollo. Yo, ciertamente, digamos que enemigos no tengo, pero sí es cierto que hay gente que te da que pensar. Y hay muchos periodistas que he conocido y que gracias a los podcasts me he tomado cervezas con ellos, algo impensable para mí, que yo he alucinado en el aspecto que yo lo he escuchado toda la noche con mis cascos puestos y ahora resulta que me tomo una cerveza con ellos por H o por B porque hemos coincidido. Y es algo que me encanta. Pero cuando escuchas a uno hablando mal del otro, el otro no sé qué, o hablan mal de ti a veces, bueno, vamos a ver, yo no soy periodista. Yo siempre digo, yo soy un narrador. Yo te narro. Yo no te... Mi investigación está muy acotada. Yo investigo 4 páginas web, 4 o 100, me da igual. Pero yo no soy periodista. No intentes hacer que yo me meta con aquel o tú conmigo. Yo esos juegos no los entiendo. ¿Sabes? Y como hay mucho invertido en el misterio, hay mucho invertido en iVoox, en la plataforma. Hay una competencia de que tú ganas, yo no gano, y tú estás y que me ha defraudado. Sinceramente me ha defraudado. Claro, yo creo que muchas veces en vez de dedicarse o dedicarnos a tirarnos piedras unos a otros, si hubiera más colaboración y más predisposición, por eso yo escucho mucho iVoox, escucho muchos podcasts, pero yo sí realmente en su día me animé a escribirte y me animé a decirte si podía colaborar de alguna manera. Me dijiste que buscabas, bueno, algún escritor para textos y tal. Yo fue por la calidad humana que tenía el programa, porque yo, y por la calidad humana que veía detrás, que veía la persona que llevaba el programa. Luego ya conociéndote, pues me pareces una gran persona. Pero es la calidad humana que despido. Hay otros podcasts que solo se dedican, en mi punto de opinión, pues a ponerse pingando unos a otros, a hablar mal unos de otros, a pelearse, ¿no? Yo creo que si estamos todos, ¿no? Bueno, yo no hago podcast, pero bueno, también no deja de ser esto un medio de comunicación también. Estamos en el mismo barco, yo creo que deberíamos pues ayudarnos un poco más y dejarnos de envidias y de tirarnos y de pegarnos, ¿no? Claro, pero es que ya te digo que hay gente que... hay casos que están ahí de por vida, pues me voy a dedicar a desmontarlo. Y si no me dedico a desmontarlo, va a ser... Yo no sé si será cierto, pero tengo entendido que hay gente que al testigo que hizo no sé qué, que vio el ovni de no sé dónde, tío, si te doy 200 euros lo vas a negar ahora. Y si esa persona está necesitada, pues claro que lo niego. Me lo he inventado todo. Me he enterado de temas así. Claro, yo De también, gente ¿eh? claro, o al revés. Es decir, no, yo voy a tener la exclusiva de que has visto un ovni y se bajó, pues, se bajaron 4 extraterrestres y me dieron la mano. Lo que sea. Van a decir lo que sea. Entonces ya te digo que se está convirtiendo todo en algo que no tiene lógica. Para mí no tiene lógica. O bueno, la lógica lo único es que quieren vivir de ello. Quieren vivir de ello, quieren tener la exclusividad y quieren ganar dinero de alguna manera. Es la única lógica que le veo. Yo Pero creo como que misterio en sí, como los antiguos periodistas, los antiguos investigadores, que no tienen por qué ser periodistas, investigadores en general, yo creo que todo eso
está muy lejos de lo que era. Claro, yo creo que al final esto lo que acaba un poco, acaba prostituyendo el misterio, porque claro, y acaban siendo simples mercenarios, ¿no? Y yo creo que yo me quedo con las personas honestas y las personas que hacen un trabajo honesto y que en realidad pues hay una parte humana, ¿no?, detrás, que no solo es como un mercenario del misterio. Y ya un poquito ya para finalizar, hablándonos de tu trabajo, de tu podcast actual, La Llamada de la Luna, ¿cómo surgió el nombre y la idea y cómo decidiste ponerte delante de un micro y decir yo voy a hacer este programa con lo que ello conlleva? Pues La Llamada a la Luna era 17, 18 años tendría, no sé. Con una chica empezamos a hacer una radio de esta pirata, 4 micrófonos, 4 botones, que yo creo que no lo escuchaba nadie. Y si ahora no tengo memoria, en aquella época era aún peor. Por ejemplo, tocamos el tema del hombre pez de Liérganes, por ejemplo, y decía que era un pueblo del norte de España, o sea, era rozando lo patético. Pero bueno, quiero decir, en el tema que no había información ni nada, pero nos pusimos delante de un micrófono y no sabíamos cómo llamarlo, dijimos La Llamada de la Luna. Y eso hace, ya te digo, 20 y tantos años. Hicimos nada, 20 o 30 programas. En una radio pirata local que no escuchaba nadie. Una vez nos escribieron alguien de un pueblo al lado y alucinamos. Una carta escrita, con su sobre y todo. Y bueno, cuando yo empecé a escuchar podcast, ahora, estoy hablando de hace 10 años por ahí, o 15, no sé, digo, coño, ¿por qué no hago yo algo que a mí me guste de verdad? ¿Y por qué no hago yo como lo que yo escuchaba? Temas que yo escuchaba, como vuelvo a repetir, La Rosa de los Vientos. Y fue cuando digo, bueno, ¿qué nombre pongo? Y me acordé de La Llamada a la Luna. Y empecé, ya te digo, y en plan de decir, bueno, que sea lo que Dios quiera y como te he dicho antes, cuando fueron 100 personas aluciné, cuando fueron 1000 pegué un salto y ya llega un momento sin querer ser prepotente que lo normalizas. No es que sea normal, sino lo normalizas de que tienes una trayectoria y va más. Poquito a poco va más y empiezas a creértelo. Y aprender y a caminar, ¿no? Aprender y a caminar sobre todo. ¿De dónde viene lo de caminarte, por cierto? Que me parece bastante curioso. Pues Caminarte era un blog que yo tenía, que yo cuando, en mi juventud, cuando me parezco, como dice Iker Jiménez, ¿no?, el abuelo Cebolleta, es verdad. En mi juventud tenía un grupo de música, lo llamábamos La Ideada. Tocamos bastante conciertos y demás, hacíamos pop rock, pero era una música muy extraña porque lo mismo te hacíamos una música entera, una canción de estilo andino, que te metíamos thrash metal, que te metíamos un toque flamenco, era una cosa muy rara. Y como en aquella época no existía internet ni nada, todo lo hacíamos a base de pico y pala, vamos. Íbamos a un bar a tocar, íbamos con las baterías, la guitarra todo al hombro, de un tren al pueblo de al lado. Y como fue todo tan difícil, digo, coño, ¿por qué no hago yo algo que pueda facilitar a los artistas de ahora? Dentro de mis posibilidades. Entonces monté un blog que decía esto, ¿no? Que me da igual escultores, pintores, músicos, lo que fuera, cualquier arte que tocaras, podías promocionarte gratuitamente. Y de ahí el caminarte, ¿no? Por el camino y el arte. Y lo dejé, sinceramente, porque he conocido a gente muy buena. La verdad que he conocido a gente muy interesante. Por ejemplo, conocí a Rafa Blas, cantante de La Voz. la primera de La Voz. Conocí a Marcos Carrasco, que por ahí atrás tengo un cuadro suyo que me envió, no se ve allí muy bien. Marcos Carrasco es colaborador de La Escóbula de la Brújula. Me envió su libro firmado, su cuadro, y todo fue gracias al blog. Pero cierto es que otras veces me ponía yo en contacto con el artista y me parecía que pensaban que quería plagiarle algo. Vamos a ver, si quieres una música, como hoy sigo haciendo, porque hoy el grupo que quiera meter una canción en mi programa, cierro el programa con las canciones cuando son grupos nobles, cuando son grupos que no son muy conocidos. Porque me gusta ayudar, porque yo esa ayuda no la tuve. Y si yo puedo, ya te digo, por el tema de internet, un podcast es internacional, se puede hacer internacional. Si tienes una música te lo van a escuchar a nivel internacional, gratuitamente. Tienes mi programa para hacerlo. Y me da igual que sea rock, normalmente suele ser rock o heavy, que me da igual que sea flamenco o rap. Tú me lo mandas y si me parece interesante lo vamos a poner, lo voy a poner. Pues, Por eso venía claro.
Por eso venía el caminarte, por el tema de ayudar, la ayuda que yo no tuve. Claro, y era algo que hacías, como nos comentas, que hacías en el blog, bueno, y lo sigues haciendo también en tu programa, y me parece una alternativa muy bonita para lo que tú dices muchas veces, para que un poco lo que haces no salga de tu habitación, de tu cuarto o de tu estudio, sino que lo pueda escuchar mucha gente. Entonces, bueno, ya para finalizar, para el que no te conozca, para el que no conozca la llamada de la luna, pues quería que nos contaras un poco en qué consiste tu programa y qué va a encontrar el que pinche en iVoox y busque la llamada de la luna. Pues yo creo que va a encontrar una historia, ya sea crónica negra, historia en sí, porque es historia, tema de misterio, y todo intentando llevarlo a la forma en que te la puedas creer, aunque sea una novela que se sepa que es ficticia, pero que te la puedas creer mientras la estás escuchando. Que viajes, como digo, con los ojos cerrados, que aparques tu vida y tus problemas en un momento y escuches lo que te cuento, de la manera que te lo cuento, intentar, ya te digo, sobre todo, aparcar tu vida por un momento. Sobre todo cuando son gente que tiene problemas con temas de hospitales, como hemos hablado antes, ¿no? Y misterio en general. Misterio en general, que es lo que a mí me gusta. Pues sin más, darte las gracias, muchísimas gracias por esta charla tan interesante que hemos tenido hoy, por volver a pasarte por la cripta, por hacer caso a mi llamamiento, a la llamada de la luna para que viniera a estar aquí conmigo, con la cripta y con todos mis seguidores. Y muchísimas gracias, José Manuel, eres una gran persona, sé que hay una gran persona siempre detrás de ese micro blanco que ahora vemos, y con eso me quedo, muchísimas gracias. No, al contrario, la gratitud es mía siempre porque tú sabes mejor que nadie las horas que tú has invertido en la llamada de la luna, que siempre que te pido algo... Sabes que es un placer, y ya hablaremos de más cosas, pero sabes que es un placer. Ya, pero es difícil porque además siempre colaboras gratuitamente, también hay que decirlo. Y eso te lo agradezco de corazón porque no todo el mundo lo hace y que entiendo que pidan también. Una vez lo dije, yo he pedido voces de actores y evidentemente me han pedido dinero. Mira, si no tengo ni para mí en el programa, pues no puedo pagar. No es una crítica, es que es la santa verdad. No lo hagas y ya está. Lo digo a los actores que se han ofrecido. No lo critico de forma negativa. Y como te digo, darte las gracias a ti porque siempre has estado ahí para todo, para lo que te he dicho. Y me comentaste hacer la entrevista que menos, lo menos que puedo hacer. Pues agradecidísimo, y como te digo, ya pensaremos alguna historia por ahí que nos guste a los dos para poder transmitirla y para poder hacer vida, porque desde mi punto de vista como escritor yo puedo decir que para mí es muy bonito y muy gratificante. Yo puedo escribir un texto, pasárselo a este hombre y que este hombre le dé vida y yo pueda cerrar los ojos y sentir y ver una película de algo que yo he escrito, ¿no? Entonces, bueno, pues te vuelvo a dar las gracias, muchas gracias, y espero que nos veamos pronto o nos escuchemos también. Bueno, pues ya te digo, la gratitud es mía y no íbamos a ver pronto, pero por motivos ajenos no pudo ser, porque lo íbamos a ver en el Golum de Valencia, Golum Sí, Fest. el festival. Fuiste tú, yo no pude ir, pero bueno, y habrá otros, y si Bueno, no, en pues cualquier otro lugar. habrá otra ocasión que seguro que nos podremos conocer y tomar unas cervezas y charlar un rato, que estamos charlando y hemos charlado, pero bueno, más delante de una cerveza y con más calma, ¿no? Seguro que sí, seguro que sí. Venga, hasta luego, gracias. Muchas gracias, hasta luego.